ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. El apóstol Pedro, ya viejito, escribe su segunda epístola, su segunda carta a un grupo de creyentes en las zonas que él había evangelizado, más o menos en lo que hoy es Turquía, en Galacia, Capadocia, Bitinia, el Ponto, lo que hoy más o menos ocupa el territorio de Turquía. Y a esas creyentes les recuerda lo que él les predicó, les recuerda que la enseñanza que él les dio, pero les dice algo muy bonito en el capítulo 1, versículo 16, dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que Pedro está diciendo es que cuando él predicó el Evangelio, no estaba predicando fábulas, no estaba predicando historias para entretener a la gente, no estaba predicando fantasías, sino que cuando él les habló de que Jesús sanaba enfermos, eso no era un cuento, sino que él fue testigo presencial. Dice, habiendo visto, ¿con qué? Con nuestros propios ojos su majestad. Estamos hablando de un testigo de primera mano. En cualquier tribunal del mundo, ese testimonio sería válido. Ante cualquier juez de cualquier país, una persona que diga, yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos y estoy dispuesto a morir para sostener que lo que vi es cierto, ese testimonio pesa. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia tenemos que entender que no es como dicen los no creyentes, el papel aguanta lo que le ponga. Hombre, qué intelectual. No, estamos hablando de hombres que caminaron con Jesús, que vieron con sus propios ojos, que tocaron la carne del Maestro y que muchos de ellos fueron a la cárcel, pasaron cosas terribles y otros incluso dieron su vida para sostener que lo que habían visto era verdad. ¿Cuál testigo conoce usted que estaría dispuesto a que lo maten para sostener una mentira? Lo vimos, dice Pedro, con nuestros propios ojos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, no solo Pedro, había más testigos. Dice, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿A qué está aludiendo Pedro aquí? A lo que ocurrió en el monte de la transfiguración. Jesús tomó a 3 discípulos, Juan, Jacobo, que era hermano de Juan, y Pedro, y subió con ellos a la cima del monte. ¿Recuerdan? ¿O no? Y ahí dice que aparecieron nada menos que Moisés y Elías. Esa es una reunión extrañísima. Elías es el representante de los profetas. Elías es el hombre que se fue de esta tierra sin morir. En aquella época Elías tenía más o menos 600 años de haberse ido de este planeta sin ver muerte. Y Moisés tenía más de 1000 años de muerto. Entonces Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley y Jesús representa la gracia. Ahí están los tres mecanismos con los cuales Dios se ha relacionado con el hombre: los profetas, la ley, la gracia. Y Pedro se emociona y dice, oiga, qué lindo se oír a esta gente conversando, qué conversación más linda, hagamos una rancha aquí. Y nos sentamos a oírlos. Y entonces Dios habla, Dios el Padre habla de arriba y dice, no, este es mi Hijo amado, no Moisés, no Elías, Jesús. Escúchenlo a él. Entonces lo que nos está dando a entender toda esta revelación, toda esta enseñanza, es que pasó el tiempo de escuchar la ley de Moisés, pasó el tiempo de estar escuchando
lo que decían los profetas, porque ya la realidad que anunciaban los profetas ya se había manifestado y era el Señor Jesucristo. Y que el que hay que escuchar hoy en día es a Jesús, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Él. Tenemos también, y aquí es la parte en la que quiero que nos enfoquemos esta noche para pasar a lo que queremos decirles, versículo 19. Desde la primera vez que yo leí la Biblia, hace ya muchísimos años, este versículo me marcó, me impresionó, me golpeó, el Espíritu Santo lo grabó a fuego, yo creo, en mi corazón, porque es algo tremendo lo que Pedro está escribiendo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Oiga lo que Pedro acaba de decir, dice, yo estaba en el monte, Juancito estaba a la par mía, Jacobito estaba a la izquierda. Vimos a Jesús, nos agarramos del brazo cuando íbamos subiendo, nos tocamos, lo vimos, escuchamos sus palabras, ahí estábamos. Y sin embargo, dice Pedro, tenemos algo más seguro que lo que vemos, lo que tocamos y lo que escuchamos. Y eso más seguro que tenemos es la palabra profética. Yo temo que uno de los problemas que tiene la iglesia de Cristo hoy en día, hermano, es que conoce poquísimo de profecía. Estamos llenos de profetas, autoproclamados profetas. Todo el mundo es profeta, el que no es apóstol es profeta. Anunciando mentiras, barrabasadas, diciéndole a la gente lo que quieren oír. Pero Pedro no está hablando de eso acá. Está hablando de la palabra profética, de esa de la cual Elías era uno de los representantes. Está hablando de lo que decían los profetas de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento. Y dice Pedro que esa palabra que está en el Antiguo Testamento es más segura que lo que él mismo vio, escuchó y palpó. No sé si a usted eso lo impresiona, pero a mí le repito, me golpeó de tal manera que nunca pude olvidar eso. Y entonces uno se pregunta cuánta gente en la iglesia hoy en día, o en las iglesias cristianas hoy en día, dedica algo de tiempo a estudiar esa palabra profética más segura. ¿Cuánta gente saca una hora al día o media hora o no sé, depende de la disponibilidad de tiempo de cada uno para enfocarse a ver qué es lo que dice, dónde estamos nosotros, nuestra generación con respecto al plan de Dios? Y si sigue leyendo el versículo 20, dejémoslo ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual ¿qué? ¿Perdón? ¿Hacéis qué? Hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces lo que Pedro está diciendo, estamos viviendo en una época y en una sociedad de tinieblas, de oscuridad política, moral, económica, espiritual, de todo tipo. Y la iglesia hace bien en estar como atenta. ¿Cuánta gente conoce usted que está atenta a la palabra profética? Uno habla con gente que tiene 10 años de ir a una iglesia y conoce los nombres de todos los cantantes, de los que dan conciertos, de los salmistas y los levitas y los adoradores pero pregúntele quién era Abdías o Nahum, y lo que le dicen, ¿con qué equipo juega? ¿O con qué grupo toca? No tienen la menor idea, ni lo han leído ni les interesa. Están atentos a la telenovela, a la serie, a Netflix. Y el problema entonces es que estamos rodeados de tiniebla y tenemos una antorcha, un reflector, un foco, algo que produce luz ahí, que Dios puso, que lo dejó para que no estemos a oscuras, para que no tropecemos en la tiniebla. Pero hay que estar atento. Usted puede tener el mejor foco del mundo, de 12 baterías, una cosa así, y sale a caminar en la montaña de noche, pero anda con el foco aquí atrás y la luz va para allá y usted va para allá, va a tropezar, hermano. Es poner el foco donde podamos verlo, donde podamos estar atentos. Entonces hoy vamos a ir un poquito atrás al Antiguo Testamento y vamos a leer en el capítulo 2 de Daniel, un texto que yo creo que todos conocen.
Porque yo he oído a algunos maestros, he oído pastores decir, ¿para qué el Antiguo Testamento? Ya no se ocupa, ahora vivimos en el Nuevo Pacto. Pero hermano, ¿cómo no se va a ocupar? Hay cosas del Antiguo Testamento que ya se cumplieron, otras se están cumpliendo ahorita, otras faltan por cumplirse. Pero nuestra tarea, según Pedro, es estar ¿qué? Atentos. ¿Atentos a qué? A la palabra profética más segura que lo que usted vea o escuche. ¿Y sabe qué es lo terrible hoy en día? Lo terrible es que por todos lados se levanta gente diciendo que son profetas. Hermano, tengo una palabra de Dios para usted. Porque es raro que Dios le hable a usted y a mí no. O sea, si Dios quiere decirme algo a mí, ¿por qué tiene que decírselo a usted? Dios no es chismoso. Una de dos, o yo soy un impío o soy un hijo de Dios. Si soy un hijo o una hija de Dios, tengo derecho a ser guiado por el Espíritu Santo, no por los profetas de la iglesia. No sé si me estoy explicando. Tengo una historia que parece un chiste, pero es real. Ocurrió en San José. En una iglesia cristiana había una hermana, de esas hermanas que es una exageración. Yo no sé por qué Dios las hace a veces tan bonitas, se le va la mano. La hermana estaba sentada en la primera fila, no había sillas en esa época en la iglesia, eran bancas. Y traer un evangelista, no sé de a dónde, no recuerdo si era mexicano o salvadoreño, no sé, era del norte. Y un muchacho joven, bien parecido también, y el hombre predicó un tremendo mensaje y se movía y después puso a la gente de pie y que vinieran al frente, que el Espíritu le decía que tenía que ministrarlos y empezó a orar por la gente y a uno le decía una cosa y a otro otra, hasta que llegó donde la hermana. Puso las manos encima y le habla y dice, hermana, el Espíritu me está mostrando que me trajo acá no para predicar esta campaña, sino para encontrar esposa y que usted es la mujer que Él escogió desde la eternidad para que sea mi compañera en el ministerio. La mujer lo vuelve a ver y el tipo estaba medio bien parecido. Y dice, hermano, por mí no hay problema, pero hable con mi marido que está haciendo sonido ahí atrás. La gente toma el nombre de Dios, hermano, para cualquier cosa. Si yo siento que usted está triste o afligido, ¿por qué tengo que ir y ponerle las manos encima y decir, hermano, el Espíritu Santo me está mostrando ese afligido? Digo, hermano, yo a usted lo conozco como la palma de mis manos, somos amigos de hace 25 años, algo le pasa, usted tiene abejón en el buche. Eso no suena muy espiritual, pero me está guardando porque no estoy tomando el nombre del Señor en vano, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno habla de la ley de Moisés, cuando habla del decálogo, cuando habla de los 10 mandamientos, hay uno de los 10 mandamientos que tiene promesa. ¿Sabe cuál es? Dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se extiendan sobre la tierra. Eso es una promesa. Pero hay uno que tiene amenaza y de ese nadie habla. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No dará por inocente. Si yo tengo una opinión, le doy mi opinión. Puede que a usted le guste, puede que no le guste. Mi tarea no es ser simpático, mi tarea no es ser un billete de $100 y caerle bien a todo el mundo. Mi tarea es tratar de ser fiel con lo que yo entiendo que Dios quiere que yo les diga. Y a veces me equivoco. Que nosotros no creemos en la infalibilidad de los predicadores, creemos en la infalibilidad de la palabra. La palabra de Dios no se equivoca. Nosotros al exponerla, al predicarla, al enseñarla, podemos cometer errores. Y si Dios nos muestra que nos equivocamos, o alguien nos muestra con la Biblia en la mano que nos equivocamos, debemos de tener la humildad de venir y decir, hermano, discúlpeme, metí la pata. Pero hay una epidemia de gente, hermano, que corren de un lado a otro, hermano. Allá Dios está hablando, hermano, allá Dios está dando palabra. Hay que correr. Y usted vuelve a ver 5 años después todos esos movimientos y no hay nada. No hay nada porque todo era imaginación de hombres, sueños de hombres, manipulación, emociones, pero no la palabra indestructible de Dios. Usted tiene que estar atento a lo que Dios dice en su palabra, no a lo que la gente le dice a usted que Dios le está diciendo que haga. No sé si me estoy explicando. Claro, es más fácil tener a alguien, casi como un adivino, un brujo, que me diga, mira, no vayas a tal lugar, dice el Señor que no vayas, dice el Señor que vayas, dice el Señor que hagas. Pero, ¿qué soy yo? ¿Un títere suyo para que usted me diga dónde puedo ir y no puedo ir? Es más fácil tener a alguien así
que sacar una hora, ponerse de rodillas y decirle: Espíritu Santo, ilumíname, voy a leer el Antiguo Testamento, muéstrame a través de la palabra profética más segura, dame luz para poder vivir yo, que pueda vivir mi familia, poder vivir la iglesia en esta época de oscuridad que estamos atravesando. Eso cuesta. Y la gente lo que quiere hoy en día es todo fácil. Muy bien, Daniel capítulo 2 fue escrito unos 625 años antes de que Jesús naciera. O sea, es un texto que debe tener unos 2650 años. Una parte de este texto es historia, ya ocurrió. Otra parte es futuro, está aconteciendo. Y otra, pues falta poquito para que se cumpla. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar cosas que son pasado, que son presente y que son futuro. Y tenemos que entender la diferencia. Repito, hay que amarrarse el cinturón de seguridad, no se vaya a caer usted del asiento cuando se duerme. Hay que hacer un esfuerzo, hay que pensar, hay que poner atención, estar atentos, es lo que dice Pedro. La historia se desarrolla en Babilonia. Babilonia para nosotros no es nada, es un nombre, es un recuerdo, un dato histórico. En la época que Daniel escribe su libro, Babilonia es una cosa impresionante como el mundo nunca había visto. Los palacios de Babilonia, las murallas de Babilonia, los jardines de Babilonia, que estaban catalogados como una de las 7 maravillas del mundo. Babilonia es un lugar interesantísimo, bíblicamente, proféticamente. Babilonia representa lo mejor de la humanidad levantado contra Dios. Es ahí, en la llanura de Sinar, es donde los hombres construyen la torre de Babel para hacerse un nombre, por si fueran esparcidos y tratar de alcanzar el cielo. Hay gente que se ríe y dice: ¿cómo la gente iba a ser tan tonta, hacer una torre que alcanzara el cielo? Bueno, es una forma de hablar. Hoy en día, si usted va a Nueva York o a alguna ciudad grande, hay una cosa que se llama el skyline. ¿Sabe qué es el skyline? Es la silueta de los edificios altos en la ciudad. ¿Y sabe cómo le decimos los seres humanos? A esos le decimos rascacielos. No es que somos tan estúpidos de creer que el Empire State está rascándole la panza a San Pedro. Siempre decimos que es algo tan alto que casi rasca el cielo. Pero no les decimos casi rascacielos, les decimos rascacielos, y nos parece normal. Pero si la Biblia dice: hagamos una torre y llega al cielo, dice que es mentira, es fábula. Dice Pedro: no les hemos dado a conocer el mensaje a través de fábulas artificiosas, sino como habiendo sido testigos con nuestros propios ojos de su majestad. Babilonia era algo, usted decía Babilonia y todos los pueblos de alrededor temblaban. Tenían los mejores ejércitos, la mejor tecnología, los mejores astrónomos, los mejores arquitectos, los mejores ingenieros. Todo lo bueno del mundo, lo mejor fluía hacia Babilonia. Y los países vecinos temblaban porque era una nación de guerreros, de conquistadores. Nadie se sostenía en pie delante de ellos. Y en la época que Daniel escribe el libro, Babilonia está gobernada por un hombre que sabemos en los libros de historia, los arqueólogos le pueden decir, por más ateos que sean, que este señor existió. Se llamó Nabucodonosor. Puede que no nos guste el nombre. ¿Usted quiere ponerle un nombre a su niño que nadie más tenga? Póngale Nabu. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, note que Daniel está interesado en darnos hasta datos históricos. Si usted quiere entrar a Google o quiere entrar a Wikipedia o cualquier sitio de esos, averigüe. Nabucodonosor le va a decir en qué año ascendió al trono, súmele un año y se va a dar cuenta cuándo ocurrió esto. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Eso no tiene nada de raro. ¿Usted ha tenido sueños raros alguna vez? No. Eso que se levanta uno en la madrugada, no sé si le ha pasado, de todo tipo. Es uno sueña que lo van persiguiendo y se levanta y jadeando y con taquicardia. O a veces sueñan que se está cayendo de algún lugar. Ese es horrible. Yo tengo una lista de sueños feos. Hay uno que usted sueña que está cayendo y gracias a Dios siempre se levanta antes de tocar pero se levanta uno sudando frío y viendo a ver de qué se agarra.
Y queda perturbado y queda alterado y como que no le dan ganas de dormirse de miedo que volver a soñar algo parecido. Entonces, que tuviera un sueño, un mal sueño en Nabucodonosor no es nada raro, pero lo interesante es que habla en plural, dice que tuvo sueños, como que era ya seguido. Y entonces, en su corte, en este momento estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, en su corte, como todas estas gentes que adoraban sus ídolos y sus demonios, tenían un montón de brujos, hechiceros, magos, caldeos, adivinos, astrólogos, gente que les hacía el horóscopo. Tenían un equipo de gente a la que le pagaban súper bien y que vivían en el palacio. Ellos se encargaban de decirle al rey qué día podía salir a la guerra y qué día no podía salir. Ellos se encargaban de decirle al rey cuál de las esposas estaba tramando cortarle la cabeza y cuál no. Entonces, estos reyes, con todo su poder, eran guiados por estas personas que actuaban como voceros de los espíritus. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado cuando la gente lo quiere agarrar a usted y quiere ponerlo a hacer cosas y decirle, es que el Señor me muestra que usted tiene que hacer esto. Bueno, genial, pero es que el Señor me lo muestre a mí, o que se lo muestre a mi esposo, como dijo la muchacha esa de la historia. Porque eso no es una práctica cristiana, hermano. Es una práctica pagana. Y esta gente vivían, repito, ahí en la corte, dice, eran magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. La historia todos la conocemos, vamos a correr. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces aquí vamos viendo algo. El hombre tuvo un sueño que lo perturbó, pero no recordaba exactamente qué había soñado. Pregunto, ¿le ha pasado a alguno de ustedes? Usted se levanta y soñó algo que al rato usted dice, esto era importantísimo, y no logra recordarlo. Y entonces usted llama a los caldeos, como no tiene caldeos, ni magos, ni encantadores, llama a su mujer para que le explique el sueño. Y la pobre no sabe ni de qué está hablándole usted, porque ni usted sabe tampoco, eso es un problema conyugal. Nabucodonosor entonces los llama a todo su equipo de asesores y les hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. ¿Por qué tiene que decir estos detalles? Es el segundo año. ¿En qué idioma le hablan al rey? Le hablan en lengua aramea y le dicen, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Aquí viene un tira y afloja muy interesante desde el punto de vista psicológico. Respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, es lógico. Los llama a los expertos en sueños y les dice, explíqueme el sueño. Dice, cuéntenos el sueño y le damos la interpretación. Y dice, es que se me olvidó lo que soñé. Ahora esto sí es un problema. Y como es el rey y puede hacer lo que le da la gana, dice, si no me muestran el sueño y su interpretación, ustedes van a ser hechos pedazos y sus casas las vamos a convertir en chiqueros. O sea, van a salir de vivir aquí en las mansiones que viven y que yo les pago, porque no me sirven para nada. Y si no logran adivinarme lo que fue lo que soñé, significa que ustedes no tienen comunicación con los dioses ni con los espíritus. Y me han estado estafando y engañando todos estos años. No es que el rey está haciendo un berrinche, es que no es tonto. Dice, si esta gente no tiene el poder ni siquiera de saber qué fue lo que soñé, entonces todos estos años de aquí para atrás los he estado manteniendo, les he estado dando un salario de príncipes y se han estado burlando de mí. Y eso no es tan fácil, burlarse del rey de Babilonia. Y si me muestran el sueño y su interpretación, entonces van a recibir de mí dones y favores y gran honra. O sea, tengan las dos alternativas, o me muestran y los prospero y los bendigo mucho más de lo que están, o no me dicen qué fue lo que soñé y entonces se mueren y sus casas se convierten en porquerizas. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y le dijeron, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ya aquí estos señores están empezando a sudar frío. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. ¿Qué son dilaciones? Son retrasos, son demoras. Ustedes lo que están haciendo es ganando tiempo para irse juntos a hacer un concilio ahí y a ver con qué cuento me van a salir para engañarme. Yo los conozco, están poniendo dilaciones porque ven que el asunto se me ha ido. Pero si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que he de decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. O sea, no los voy a dejar irse de aquí. Díganme pues el sueño, para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. O sea, si tienen tanto poder, si tienen tanta comunicación con el mundo espiritual como para darnos la interpretación, ¿por qué los mismos dioses que le van a la interpretación no les pueden decir cuál fue
El sueño, o sea, el rey está parado en la de atrás, hermano, y está lanzando sus argumentos y estos señores no saben qué hacer. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. No se confundan, los astrólogos no son lo mismo que los astrónomos. Los astrónomos estudian el universo y el espacio. Los astrólogos lo que hacen son hacer horóscopos y adivinaciones. Son dos cosas completamente diferentes. Muy bien, verso 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esta gente son politeístas. ¿Qué es politeístas? Que tienen montones de dioses. Dicen, para poder revelarle eso al rey, no alcanzan nuestro conocimiento, no alcanza nuestra hechicería, no alcanzan los mapas astrales que hemos hecho, no podríamos. Esos ya solo los dioses, pero son unos dioses especiales, más altos que lo que conocemos, cuya morada no se relaciona con la carne, o sea, con los seres humanos. Y por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia. Estos sabios ya entendemos que no son los que leían mucho y sabían de matemática y filosofía, son precisamente los agoreros, los adivinos, los hechiceros, los brujos, los magos, los encantadores que él tenía en su corte. Entonces ordena que los maten. Eso es la ventaja de un gobierno totalitario. Ahí no hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. El rey es todo. El rey juzga, condena y ejecuta. No hay apelaciones, no hay nada. Entonces, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. ¿Por qué? Porque obviamente Babilonia era tan grande y en todas las ciudades había brujos y hechiceros y magos, y publicaron un edicto que todos tenían que morir. Y dentro de esos sabios, supuestamente, estaba uno que se llamaba Daniel. A Daniel y sus compañeros, dice el versículo, se los llevaron para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. ¿Por qué nos da el detalle de hasta cómo se llamaba el capitán de la guardia del rey? Es que son cosas que no son necesarias. Es alguien que estuvo ahí, que realmente nos dice el año en que ocurrieron los hechos, el segundo año de Nabucodonosor. Nos dice el idioma en que hablaran en la corte, le hablaron en arameo, nos dice cómo se llamaba el capitán de la guardia. Y preguntó Daniel: ¿cuál es la causa de este edicto? ¿Por qué tan apresuradamente? Y Arioc le hizo saber a Daniel lo que había, le contó todo. Y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Todo esto me gusta. En primer lugar, el que Daniel pueda accesar hasta el palacio del rey significa que era un hombre conocido en el palacio, que era un hombre de confianza. Segundo, lo van a matar a él y a sus compañeros. Y en un acto de valor casi que desesperado, le dice al rey: Señor, deme un chancecito y yo le voy a mostrar lo que ellos no pudieron mostrarle. Esto es un paso de fe, hermanos. Es un acto extraordinario de fe. Ese rey ya está como agua para chocolate, ya está como chispún bombetas, quiere matar a todo el mundo, hasta el gato de la casa. Y ahora Daniel le promete que él sí le va a dar la respuesta. ¿Qué tal si no se la puede dar cuando se venza el plazo? Si a los otros los iba a matar y iba a convertir las casas en chiqueros, ¿qué cree que le va a hacer a Daniel? Porque Daniel le alimenta la esperanza. Daniel dice: yo puedo. Y una vez que el rey le dice: bueno, tiene cierto plazo para hacerlo, Daniel se va en carrera, y esta otra cosa me gusta, y busca a sus 3 compañeros, dice el texto que sigue, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué hace Daniel? Número 1, es un paso gigantesco de fe. Número 2, es un paso de una humildad tremenda. Yo no soy el superhombre, yo solo no puedo. Tengo amigos, tengo compañeros en la fe, tengo otros 3 israelitas que están aquí también y que también viven en la corte y que también están en peligro de muerte. Nosotros 4 somos los únicos que conocemos al Dios verdadero. Ayunemos, oremos, doblemos rodillas, humillémonos
ante Dios a ver si Dios quiere salvarnos la vida. ¿Y cómo puede Dios salvarle la vida? Dándoles cuál fue el sueño de Nabucodonosor y cuál fue o cuál sería la interpretación para ese sueño. Y entonces, o sea, después de que Daniel creyó y se humilló, hay gente que se humilla pero nunca cree. Hay gente que cree pero nunca se humilla. Pero cuando usted junta la fe y la humildad, Dios puede empezar a hacer cosas, hermano. ¿Me estoy explicando? Hay gente que se pasa de humilde. No, yo no sé, yo no sirvo. Ya, rey, ¿qué vamos a hacer? Máteme, porque los magos tienen razón, nadie puede saber esas cosas. Demasiado humilde lo mata. Otro más ansioso dice, a mí, sueños, écheme ese sueño. Y Dios no le hubiera revelado nada. Pero cuando la persona puede creerle a Dios y puede depender de otros también y humillarse delante de Dios, entonces Dios está dispuesto a abrir las ventanas del cielo y empezar a bendecir a esa gente. Y Dios dice, le reveló el secreto a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel no dijo, qué inteligente soy, qué sabio que soy, yupi, ya lo tengo, eureka. No, lo que dijo es, Dios es el que merece la gloria, porque yo no tenía ni idea de qué era el asunto, sino que Dios en su misericordia me lo reveló. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? Ok. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Todo esto es una descripción de cómo es Dios, hermano. Deberíamos meditar en eso, pero no tenemos tiempo hoy, pero usted en su casa puede. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Nota el uso del plural. Nos has revelado lo que te pedimos, nos has dado a conocer. Mete a sus amigos en el paquete de la bendición. Hermano, cuando la gente ve algo bien hecho o algo que Dios está bendiciendo, qué sé yo, vienen, ven la iglesia, y pastor, ¿cómo Dios lo ha bendecido? No, hermano, no me ha bendecido, nos ha bendecido. Solo no podemos hacer nada. Primero necesitamos a Dios y segundo necesitamos hermanos y hermanas en la fe, gente que crea con nosotros, que ore con nosotros, que ayune con nosotros, que se esfuerce con nosotros. Hoy hay una tendencia a levantar a los ministerios, hermano, a exaltarlos, el hombre de fe, la mujer del otro. No, hermano. Esto es un trabajo en equipo. Y mientras usted trabaja en equipo, se va a mantener humilde. Porque no solo va a depender de Dios, sino también de las personas que están a la par suya. Cuando usted crea que no necesita a nadie, que usted y Dios solos pueden resolverlo todo, entonces va a empezar a estar en problemas. Me encanta la actitud de Daniel. Después de esto, fue Daniel a Arioc, que era el capitán de la guardia que habíamos conocido hace unos versículos, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá. Han pasado los años, pero Daniel conserva su identidad. Saben de dónde viene. Ahí había gente de todas las naciones, pero este es de los deportados de Judá, el cual le dará al rey la interpretación. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Bel era el dios principal de Babilonia. Le habían cambiado el nombre a Daniel, le habían puesto el nombre. Daniel en hebreo significa Dios es mi juez, o Dios juzga, Jehová juzga. Y le cambiaron el nombre por el siervo de Bel. Hermano, la gente lo puede decir a usted como quiera, le puede llamar como quiera, pero lo que vale es lo que usted tiene adentro, las convicciones que usted tiene adentro. Y Daniel sabía quién era su Dios. Entonces, Daniel le respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay que, hay un Dios en los cielos. ¿Qué habían dicho los sabios? Eso no puede nadie sino los dioses, cuya morada no es con la carne. Los sabios eran politeístas. Daniel era monoteísta, como buen judío, un solo Dios. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios.
y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. Ahora sí, póngase atención. ¿Qué es lo que Dios ha hecho saber a Nabucodonosor? Por favor, respire, póngame atención. Hello. Le hizo saber a un impío como Nabucodonosor lo que iba a acontecer. ¿Cuándo? En los postreros días. Note que desde aquí nos están dando las claves para interpretar lo que sigue. Esta profecía no era solo para los días de Nabucodonosor. Le dije que eran cosas que estaban en el pasado, otras que estaban desarrollándose en el presente, pero la profecía apunta hacia los postreros días. Yo no sé si usted cree igual que yo, pero yo creo que estamos viviendo en los postreros días, que el tiempo se acaba. Quiere que esta profecía es para nosotros, para entender lo que está ocurriendo actualmente. Se la dio Dios a un rey pagano hace 2650 años, hermano. Y durante por lo menos 2500 de esos años no había forma de que nadie pudiera entender muy claramente lo que estaba ocurriendo, pero nuestra generación es quizá la única que puede ver el panorama más claro en toda la historia de la humanidad. Vamos a ver, porque lo que sigue es, aunque es conocido, pero sigue siendo impresionante. Muy bien, le dio a conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora viene primero, obviamente, en dos partes. Primero le va a explicar al rey qué fue lo que el rey soñó. Pare un momentito, hermano. Si me perdona la pachucada, aquí no hay paquete. O sea, aquí no hay cuento. Es que la gente va donde un brujo y el brujo le dice, veo una mujer hermosa en su futuro. Ah, caramba. ¿Eso qué quiere decir? La gente va donde un brujo y dice, hay mucha envidia alrededor suyo. Ahora se me dicen, vea, hay una señora que se llama Juana Pérez Jiménez, que vive a 7 casas de la suya, y es una vieja envidiosa que le está haciendo un maleficio. Ya llegó, este tipo sabe algo. Hay mucha envidia, viene algo bueno para usted. Y lo atropella un Mercedes-Benz del año, eso sí, era bueno. No, aquí no hay cuentos, hermano. Primero que nada, la parte más difícil es ¿cómo va a saber Daniel lo que soñó Nabucodonosor? Y no se puede equivocar, porque el momento que usted le empieza a recordar el sueño, usted dice, sí, eso fue lo que soñé. Primero no tiene una pista, no tiene una idea. Estando tú, rey, en cama, te vinieron pensamientos por lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Vamos a ver, Nabucodonosor está en su cama, en su palacio. No tiene mucho que hacer y está pensando, dice, ¿cómo será? Bueno, yo dentro de 20, 40, 60 años estaré muerto. ¿Y cómo será Babilonia dentro de 60 años o dentro de 200? ¿Irá a durar el imperio? ¿Qué pasará dentro de 10 siglos? ¿Cómo será el mundo? ¿Estará Babilonia todavía mi gente gobernando, mis descendientes? ¿Habrán extendido las fronteras? ¿O habremos encontrado un enemigo más poderoso que nosotros? Estaba el hombre maquinando cómo sobre el futuro, porque dice, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ¿Lo que ha de ser cuándo? En lo porvenir. Y a mí, dice Daniel, me ha sido revelado este misterio. Hombre, ya sacó pecho Danielito, ¿no habíamos dicho que era muy humilde? A mí me ha sido revelado este misterio, pero lea lo que sigue. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. O sea, Daniel no se está exaltando, dice, no es que yo sea más inteligente que nadie, es que Dios tuvo misericordia, me dio a conocer esto para que usted sepa qué es realmente lo que había en su corazón. Tú, oh rey, veías, y ahora aquí empieza a describir el sueño, y esta parte es la linda, la que todo el mundo conoce. Tú, rey, veías, y aquí una gran imagen. ¿Cómo era la imagen? Grande. Esta imagen, que era ¿cómo? No, muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Mire, si algo había en Babilonia eran imágenes. De cuánto Dios, de cuánta diosa, de cuánto rey, de cuánta cosa usted se pueda imaginar. Todavía los museos mejores del mundo están llenos de estatuas y de huellas del arte babilónico, que era impresionante. Pero esta imagen que el rey está viendo en su sueño es distinta a todas las demás.
Es distinta porque es grande, muy grande, es gloriosa, es sublime, pero su aspecto es terrible. Vea que empieza diciéndonos cosas positivas. Es grande, muy grande, gloriosa, sublime, pero realmente el aspecto es terrible. No es una gloria buena, no es una grandeza buena, sino terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, había muchos tipos de imágenes en Babilonia, pero no hay ninguna como esta. Es una estatua gigantesca, la cabeza es de oro de alto quilataje, dice que es de oro muy fino. El pecho y los brazos son de plata, y luego el vientre y los muslos son de bronce. Llevamos oro, plata, bronce. Las piernas eran de hierro, y ya llevamos 4 elementos. Y el quinto, dice, sus pies, y esta es la parte extraña, en parte eran de hierro y en parte de arcilla, de barro cocido al horno, del cual había muchísimo en Babilonia. Babilonia se construía con arcilla. Pero piense por un momento cuánto puede pesar una estatua gigantesca de oro, de plata, de bronce, de hierro, y qué base tan endeble tiene. Si en los pies, es que menos mal que los pies hubieran sido de hierro, de oro, y que la cabeza hubiera sido de barro, la estatua se sostiene bien. Pero todo este peso de quintales o toneladas de metal puesto sobre las plantas de los pies, y esos pies son mezcla de hierro y mezcla de arcilla, de barro cocido. No sé si ha pensado en sus pies alguna vez. Sus pies son súper importantes. Esto es un anuncio comercial. No sé cuánto pesa usted, 110 libras, 120, 150, 180. Pero todo ese peso reposa sobre 2 rectangulitos que tienen músculos y nervios y tendones y huesecitos. Y si algo quiere hacer usted bueno en la vida, nunca sea miserable cuando compre calzado. Si va a gastar plata en algo, ande con una enagua fea, con una blusa rota, pero ande con zapatos cómodos. Yo a veces veo las pobres mujeres se ponen unos tacones, hermano, como de 15. Les da vergüenza decir que calzan 38, porque ahí va a decir la empleada que qué patona. ¿A usted qué le importa a la empleada? Si calza 38, cómprese unos 39 o 40, pero ande usted cómoda. Decía mi mamá, andando yo caliente aunque se ría la gente. Y después usted las ve súper elegantes y caminando por todos lados y llegan a la calle. Lo primero que hacen, ¿por qué? Porque el pie no aguanta. Y la otra cosa es que cuando usted no está de pie, normalmente pasa como Nabucodonosor en la cama, pensando tonteras. ¿Con qué paga la luz? ¿Con qué paga la hipoteca? Por lo menos 8 horas al día, las de reposo pasa usted de espaldas. Si va a gastar plata, las 2 mejores inversiones que puede hacer en su vida son: compre un buen colchón. Pastor, si el que tengo apenas tiene 18 años, uno le da vuelta. Además, es como dormir en solo pelotas por todos lados, pedazos de resorte que se salen, pedazos de esponja donde el gato se rascó. No, hágase una plática y usted merece descansar. Su espalda y su cuerpo merecen descansar bien, para que no le pasen las de Nabucodonosor y pierda, se desvele soñando tonteras. Y la otra, aunque yo no tengo zapatería ni vendo colchones, cuide sus piececitos, porque sobre esas 2 superficies es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida y no les damos la importancia que merecen. Entonces, volvamos a la estatua, que era importante. Verso 34. Ya tenemos la estatua, que es el primer elemento del sueño de Nabucodonosor, pero aquí viene lo interesante. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Ok, aquí tengo la estatua, y de pronto hay otro elemento que no tiene que ver nada con la estatua, que sale de alguna parte. Una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Note, es una piedra cortada, no con mano, y esta piedra viene
surge de otro lugar, no tenía que ver nada con la estatua, y hiere a la estatua, no en la cabeza, no en el pecho, no en los muslos, ni en el vientre, no en las piernas, sino en la parte más vulnerable. ¿Por qué? Porque cualquier persona que medio sepa algo de algo, le va a decir a usted que el hierro y el barro cocido no se mezclan, no sirven para hacer una aleación. Si usted mezcla hierro con carbono, va a tener acero. Podrá mezclarlo con otros metales, pero no con barro. Puede ponerlos juntos, pero no van a estar revueltos. Esa era la parte vulnerable, y ahí es donde la roca golpea. ¿Qué ocurre? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. No le voy a leer todo lo que sigue, porque el capítulo es largo. Ahora viene la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Daniel le dice: lo que Dios te está mostrando es la historia del mundo. Tú le preguntaste en la cama a Dios que cómo iba a ser el porvenir, y Dios te lo está mostrando. La cabeza de oro de la estatua eres tú, es Babilonia, con toda su gloria, con toda su ciencia, con todo su arte, con todo su poderío militar, con toda su riqueza. Y luego, Babilonia no va a permanecer para siempre. Ustedes van a perder el reino, y va a venir otro reino de menor calidad que ustedes, pero los va a derrotar. Y ese reino, recuerde, es de menor calidad, es de plata, que es de menos valor que el oro, pero es el pecho y los brazos. El imperio que derrota a Babilonia es el imperio medo-persa, que era la unión de dos reinos, los medos y los persas. Ciro derrota a los ejércitos de Babilonia, pocos años después de esta visión. Los medos y los persas gobiernan un poco de tiempo, y de pronto surge otro imperio, y es el imperio griego. Cuando Daniel está dando la explicación, es que lo que a veces uno quisiera tener más tiempo para explicar esto, pero cuando Daniel está dando esta interpretación a Nabucodonosor, nadie sabía ni siquiera dónde quedaba Grecia ni Macedonia. Esas son unas islitas por allá en el Mediterráneo, en Europa. Y tanto Babilonia como Medo-Persia pertenecen a otro continente, a Asia. Pero Dios le muestra a Daniel la interpretación y le dice: después de que los medos y persas derroten a Nabucodonosor y a Babilonia, o a los descendientes de Nabucodonosor, va a venir otro imperio. Y se va a caracterizar por el bronce. Bronce eran todas las armas de los griegos: los cascos, los escudos, las espadas, las lanzas, las jabalinas. Surge un hombre joven que se llama Alejandro, en una provincia de Grecia que es Macedonia, y este hombre logra unir algunas cuantas de las islas estas, arma un ejército, y por primera vez en la historia, por favor, ya voy a terminar, pero ponga atención a esto porque es importante, ocurre un cambio en la balanza del poder mundial. Toda esta estatua tiene que ver con la historia del mundo, toda la visión, todo el capítulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que antes de Alejandro Magno, los imperios del mundo estaban en Asia. Asia controlaba en la ciencia, la economía, el transporte, la filosofía. Pero a partir de Alejandro, el poder se desplaza de Asia hacia Europa. Obviamente Grecia está en Europa. Alejandro muere muy joven, muere como de 33 años de edad, y el imperio de él se lo reparten entre 4 de sus generales. Se pelean entre ellos, y al final se levanta otro imperio que tampoco existía en la época de Daniel, que se llama Roma. De una ciudad miserable, construida en unos pantanos ahí a la orilla del río Tíber, nadie se imaginaba que ahí podía salir algo grande, y sale el imperio más poderoso que ha visto este planeta, las piernas de hierro. Que todo lo que pasaba a Roma lo desmenuzaba. Y finalmente, Roma desaparece. Lo que era el Imperio Romano es lo que hoy es Europa, básicamente. Así como Medo-Persia estaba representado por 2 brazos, el Imperio Romano se dividió en el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El de Occidente, la capital era Roma,
el de Oriente, la capital era Constantinopla o Bizancio, que todavía usted puede ir a las dos ciudades a pasear cuando le quede tiempo y le quede una platita libre. Ahí están todavía. Pasan los siglos y el imperio de Occidente cae el de Oriente 1000 años después. Y lo que era Europa, lo que había controlado el imperio romano, vuelve a intentar unirse. Y nace una cosa que conocemos como la Comunidad Económica Europea primero, y hoy se conoce como la Comunidad Europea. Hay un intento desesperado, los hombres no saben ni por qué, de volver a unirse los países que antes pertenecieron al imperio romano. Pero empezaron quitando los impuestos aduaneros, luego usted podía pasar de un país a otro. Hoy en día ya ni siquiera hay un pasaporte español o un pasaporte francés, lo que hay es un pasaporte de la Comunidad Europea. Usted llega a cualquier país de Europa y con que llegue a uno puede moverse por 15 o 20 países sin ningún problema. Están haciendo todo tipo de alianzas económicas, de conservación del planeta, de seguridad, de lo que usted quiera. Pero aún así no logran ponerse de acuerdo y siguen habiendo divisiones y conflictos entre ellos, porque están mezclados por alianzas humanas, dice Daniel, como el hierro y el barro. Quieren juntarse, pero no pueden. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que Dios le muestra a Nabucodonosor y a Daniel que en los días de estos reyes, de estos últimos reyes, de los deditos de hierro con barro, el Dios del cielo va a herir todos los imperios humanos con una roca cortada, no con mano. En la Biblia la roca siempre habla de Jesucristo, cortada no con mano. Y esta roca va a golpear, ¿cuándo? No en la época de Babilonia, en la cabeza, ni en la época de Medo-Persia, en el pecho, ni en la época de Grecia, en el vientre o los muslos, ni en la época del Imperio Romano, en las piernas de hierro, sino en los días de estos reyes, cuando estén mezclándose con alianzas humanas. Y esa roca pequeñita que va a venir y va a golpear esa estatua gigantesca, porque los imperios del mundo han sido algo impresionante, de poder, de cultura, de riqueza. La estatua es gloriosa, pero terrible, porque han sido levantados a precio de sangre, de injusticias, de oprimir a los más débiles, de asesinatos de cientos de miles, de millones de personas. Esa es la historia de la humanidad. Quítele las guerras, quítele las invasiones, quítele los imperios y no queda gran cosa. Pero la última etapa de los imperios del mundo va a ser ese intento de unidad de los países que antes pertenecieron a las piernas de hierro, al imperio romano. Y en los días de estos reyes, esta roca que representa a Jesucristo va a venir, nadie va a saber de dónde, y va a acabar con la historia de injusticia, de guerras y opresiones que conocemos como la humanidad. Y en su lugar, dice, la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El mundo va a dejar de ver la gloria de Babilonia, la gloria de Egipto, la gloria de Persia, de Grecia, de Roma, de los nazis, de Inglaterra, y va a ver la gloria de Dios y la justicia de Dios establecida en la tierra. Toda la sangre, todas las lágrimas que se han derramado, hermano, y a veces la gente no sabe por qué, está en tinieblas, dice, ¿cómo va a haber Dios habiendo tanto dolor y tanta injusticia en el mundo? Pero Dios dejó la palabra profética más segura como una antorcha para que alumbre en la oscuridad y sepamos qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y hacia dónde nos estamos moviendo. Estamos viviendo en días interesantísimos. Cada día está más cerca. El día que la piedra cortada va a venir desde el cielo y va a volver nuevamente a este planeta y establecer un reino que dure para siempre. Y eso es lo que nos mantiene firmes, nos mantiene optimistas, nos mantiene en medio de las luchas y las vicisitudes de la vida, nos mantiene. Centro Victoria.